El miedo se apodera del mercado y la gran mayoría de inversores no paran de ver cómo sus portafolios sangran y parecen que solo llegan malas noticias. Después de un fin de semana crítico, con el robo de criptomonedas más grande de la historia y una retirada masiva de más de 6.3 billones de dólares de Bybit, la tensión no ha parado de crecer en las últimas horas a raíz de la última bajada en el mercado. Movimientos que han ido principalmente en la misma dirección: presión de venta, miedo y sobre todo color rojo por todas partes, arrastrando algunas altcoins hacia niveles que no veíamos desde hace más de un año, y con Bitcoin marcando el mínimo de este 2025 y haciendo que rompa con la tendencia que llevábamos desde el mes de noviembre. En el vídeo de hoy vamos a hacer un breve repaso a todo lo que está ocurriendo en el mercado para ver los motivos detrás de esta gran liquidación que hay en cripto y cómo ha destrozado a las altcoins como por ejemplo Solana. Y también veremos cómo podría afectar todo esto de cara a los próximos meses y cuáles serán los próximos movimientos. Pero antes de nada, recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Llegan liquidaciones masivas. Empezando por Bitcoin, el precio ha entrado en una fase bastante delicada, acumulando ya casi 3 meses sin apenas movimientos que han llevado a muchos inversores ya a tirar la toalla. Y es que si abrimos el gráfico de Bitcoin en TradingView, las últimas semanas están siendo muy aburridas para los inversores, con una lateralización importante en el precio que ha estado fluctuando entre los 90.000 y 100.000 dólares durante el mes de febrero, con algún que otro repunte en enero y en diciembre cuando rompió la barrera de los 100.000 y logró su máximo histórico. Sin embargo, a medida que nos hemos alejado de las elecciones, la inseguridad y la falta de FOMO han hecho que el precio haya ido cayendo cada vez más, marcando un canal más y más cerrado, que en las últimas horas parece que ya hemos empezado a romper a la baja, con Bitcoin desplomándose por debajo de los 89.000 dólares y alcanzando los 88.000 por primera vez desde el mes de noviembre y cayendo ya a niveles bastante preocupantes. Una situación crítica que ha vuelto a tener muchísimo impacto en el apalancamiento, superando durante las últimas 24 horas una de las mayores liquidaciones de la historia. Y es que hemos vuelto a romper la barrera de los 1.000 millones de dólares por tercera vez en lo que va de año, dejando el libro de posiciones en largo totalmente reventado, lo que se ha reflejado una vez más en el sentimiento de los inversores, que al igual que el precio se ha desplomado en las últimas horas, volviendo al miedo extremo y perdiendo los 30 puntos. Niveles que, repito, no veíamos desde el mes de septiembre, cuando el precio de Bitcoin caía hasta los 52.000 dólares, y que ahora, después de 2 semanas con mucho ajetreo en el mercado, hemos vuelto a ver cómo el miedo inunda el mercado. Un movimiento que ha condicionado mucho al inversor retail, que ha pasado de la euforia absoluta al romper los 100.000 dólares a pensar que el bull run ya ha terminado, condicionando también a Wall Street con sus ETF, que llevan unos cuantos días en negativo. Y es que el mes de enero ha estado protagonizado por el color rojo, con 9 días consecutivos en los que las ventas han superado a las compras y solo 3 días con más volumen de compra. De hecho, si nos fijamos en la última semana, después de los malos datos de la inflación, acumulamos 3 días seguidos de ventas netas, y el viernes, cuando parecía que Bitcoin iba camino de los 100.000 de nuevo y los ETF estaban volviendo a comprar, el precio se desplomó tras el hack de Bybit, dejando una oleada importante de ventas que acabó con casi 63 millones en ventas totales. Y es que, para que te hagas a la idea, en lo que llevamos de mes, entre los 9 días negativos, los ETF han sumado más de 1.300 millones de dólares en ventas netas, es decir, casi la cifra del hack de Bybit. Una verdadera locura. Pero Hugo, ¿por qué están liquidando tanto? Pues la verdad es que hay muchas explicaciones detrás de todo esto, y no solo la incertidumbre a nivel global y macro y el repunte de la inflación, sino que también hay un condicionante muy interesante que ha contemplado la compañía líder de análisis de inversiones 10X Research, que hace unas horas compartió un artículo en el que hablaban sobre que la mayoría de los inversores de los ETF estaban más enfocados en el corto que en el largo plazo. Y si echamos un vistazo a los puntos más importantes de este artículo, según afirma este gigante financiero, a pesar de que los ETF han atraído más de 39.000 millones de dólares en entradas netas desde su lanzamiento hace poco más de un año, solo 17.500 millones, es decir, aproximadamente el 44%, representan compras a largo plazo. Es decir, que tal y como ocurre con MicroStrategy, están realizadas por inversores que realmente confían en este activo y no plantean venderlo a corto plazo. Mientras que el resto, un 56% aproximadamente, lo han protagonizado inversores que, según comentan, están vinculados a estrategias de arbitraje, donde las posiciones cortas en futuros compensan las entradas. Sí, pero ¿eso qué significa? Pues esto hace referencia al carry trade, es decir, que los inversores compran Bitcoin en spot a través de los ETF, mientras que
que simultáneamente venden en corto futuros de Bitcoin para beneficiarse de la diferencia de precio, afirmando además que la demanda real de Bitcoin es menor de la que marcan los medios. Uf, pero esto es algo negativo, ¿no? Pues en realidad no, al final es una fase muy temprana y es normal que no haya tanta confianza en el largo plazo en Bitcoin. Pero si esto lo comparamos con lo que había años atrás, es un avance brutal. Además que los 17.500 millones es una cifra que muy pocos esperaban y que ha ayudado a tener una fuerte subida en el precio durante los últimos meses a pesar de la falta de FOMO retail. Todo esto lo digo porque al final, viendo lo que comenta 10x Research, tiene más sentido que en una fase más lateral de Bitcoin, en la que además hay más incertidumbre macro y en la que también tenemos hackeos y tensiones, es mucho más factible que la gente que va a corto venda en profit o liquide y que se salga del mercado, ya que al final son manos blandas que tienen sus propios intereses y que no están aquí por Bitcoin, los fundamentales ni nada, sino por hacer dinero. De todas formas, esta no ha sido la única noticia negativa, sino que por otra parte también hemos tenido la negativa de algunas de las solicitudes de reservas de Bitcoin. Como sabrás, a raíz de la llegada del gobierno pro Bitcoin, varios estados han estado presentando solicitudes para aprobar una reserva de Bitcoin, con la que poder ir acumulando este activo. Sin embargo, esta semana la solicitud del estado de Montana fue rechazada por la mayoría de votantes, con 56 votos en contra frente a 41 a favor. Y es un pequeño palo para Bitcoin, pero no es un fracaso ni mucho menos, ya que al fin y al cabo me cuesta creer que hay 41 a favor en el gobierno, y creo que será cuestión de tiempo que finalmente estas solicitudes se puedan empezar a aprobar. Las altcoins se desploman de nuevo. Sin embargo, los grandes protagonistas de esta semana han sido una vez más las altcoins. Y por desgracia, no por subidas o noticias positivas, sino todo lo contrario, por la presión de venta que están teniendo en los últimos días. Y es que según aumenta la incertidumbre, con los juegos de las ballenas, la falta de movimiento, las malas noticias y el miedo que se respira en el mercado, han llevado a muchas de las principales altcoins a corregir con fuerza en lo que llevamos de febrero. Caídas protagonizadas por altcoins como Solana, que está sufriendo una crisis importante con más de un 40% de corrección en este último mes, pasando de los $250 hasta caer por debajo de los 140. De hecho, en el momento de la grabación de este vídeo se sitúa en torno a los $135, lo que representa más de un 50% de caída desde su máximo histórico con la salida del meme de Trump. Y lo peor es que esto amenaza con seguir cayendo rumbo a los $100. Unos precios que nos han llevado de lleno a niveles de octubre, antes incluso de las elecciones de los Estados Unidos. Y lo peor es que los inversores temen que estemos entrando ya en un mercado bajista. Y es que lo peor no es que sea una situación aislada, sino que si hacemos un poco de scroll down, en el top 100 de CoinMarketCap tenemos que la mayoría de altcoins están sufriendo caídas brutales de entre un 20 y un 50%. Destacando por encima de todos a las meme coins, que después de tanta especulación y manipulación han perdido el FOMO durante estas semanas. Madre mía, Hugo, ¿pero qué es lo que está pasando con las altcoins? Aunque es cierto que tal y como hemos analizado en estos últimos vídeos era de esperar una corrección y se veía complicado que llegara una alt season viendo el poco FOMO que hay retail y el panorama que tenemos a nivel macroeconómico, creo que estamos teniendo una reacción un poco exagerada también al FAT y a las malas noticias. Ya que a pesar del ruido seguimos teniendo nuevas solicitudes de ETF como las de Dera. También tenemos al gobierno pro Bitcoin y la SEC, que es más pro cripto que nunca, desestimando los casos de Robinhood, Coinbase y OpenSea y valorando desestimar otros como el de Binance. Las instituciones muy interesadas en el sector y además un hackeo histórico que se ha resuelto de una manera bastante positiva en la que ni siquiera se han pausado los retiros. Sin embargo, las altcoins cayendo sin parar. Por todo esto considero que más allá de lo que ha ocurrido en los últimos días, que nos ha puesto en una situación bastante complicada, opino que aquí hay un factor bastante importante que está entrando en juego, y es la manipulación, ya que viendo tanta liquidación y miedo y tanta noticia que aparece de la noche a la mañana, al final como siempre los más beneficiados son los grandes inversores que juegan con el miedo y con las manos débiles. Y sí, es verdad que hay casos como Solana en los que hay factores que ayudan a esta caída como la liberación del 1 de marzo o la falta de actividad en el sector de los memes, pero que justo ayer en la madrugada Binance empezara a mandar Solana y vender a través del market maker de Wintermute, haciendo que el precio caiga más de un 50% en un mes, sinceramente considero que aquí puede haber algo raro. No obstante, como siempre digo, esto no es más que mi opinión y no es la primera ni será tampoco la última vez que las ballenas jueguen con los pequeños inversores y aprovechen las épocas de más incertidumbre y miedo para hacer sangre antes de una subida. Y aunque no necesariamente implica que vayamos a tener una subida en el corto plazo, yo personalmente sigo siendo muy optimista en el largo plazo, ya que tarde o temprano estas buenas noticias empezarán a reflejarse en el
el precio. Por eso yo sigo a lo mío, aprovechando cada vez que puedo las caídas para seguir acumulando, y no me dejo llevar ni por el FAT ni por las malas noticias de los medios desinformativos. Y por último, antes de terminar con este vídeo, me gustaría hacer una pequeña reflexión en referencia a un tuit que compartió hace unas horas Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, en el que dice lo siguiente: lo que me parece extraordinario es que tenemos todos los elementos fundamentales para un gran aumento de los mercados, pero de alguna manera el sector ha establecido un nuevo récord de ventas. Es casi como un niño de 5 años que hace un berrinche en el suelo del supermercado. Las criptomonedas nunca me dejan de sorprender. Y es que es cierto que en los últimos años el mercado ha estado evolucionando hacia la especulación pura y dura, olvidando la filosofía y el propósito de Bitcoin. Y en lugar de eso tenemos a miles de inversores que buscan pegar el pelotazo a corto plazo. Y lo hemos podido ver con la burbuja de los meme coins y los miles de millones de dólares en posiciones apalancadas mes a mes. Una mentalidad que no está reflejando ni de lejos todo lo bueno que está pasando con las criptomonedas, los avances y las buenas noticias que estamos viendo, y que sin embargo se ha convertido en un ecosistema muy tóxico, donde lo único que manda es el dinero sin importar las consecuencias que tenga el poder conseguirlo. Demostrando que ahora mismo ni el mercado ni los inversores están preparados para un superciclo, en el que los fundamentales y la tecnología prevalezcan por encima de la manipulación, la codicia y el ruido pueda pasar a un segundo plano. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.